Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Primordialmente, hermanos, hermanas, estamos muy contentos con nuestro Padre Celestial en primer lugar. Estamos muy contentos porque estamos en vivo, transmitiendo a través de lo que es a Facebook Live y diferentes páginas. Y en segundo lugar, hermanos, bueno, pues también estamos contentos porque logramos ese objetivo, pero a la vez también nos sentimos agobiados, hermanos, por la triste situación que está pasando en México. Precisamente en estos instantes, hermanos, se están viviendo momentos de tristeza debido a el terremoto que ha acontecido hace apenas, no sé, unas horas, hermanos, y es una situación muy triste lo que está pasando por allá por México. Entonces vamos ahorita en particular a orar, hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial. Disculpen por aquí, vea que tenemos un poquito de desorden aquí, acomodando las redes sociales, hermanos, para estar ahí, estar viendo qué está aconteciendo, qué está pasando, hermanos. Y primordialmente les mandamos un saludo afectuoso, un saludo cordial a cada uno de ustedes, amigos, familia, contactos, a mi primo que acaba de contactar, a Héctor Reyes, le mando un saludo cordial y te mandamos un saludo y vamos a orar por ti ahorita, ¿verdad? Dios conoce tu corazón, tus peticiones, por lo cual espero que estés viendo este video para orar a través de la palabra de Dios. Y también vamos a orar mucho por las necesidades que están aconteciendo en México, hermanos. Muchas necesidades, mucho sufrimiento. Y bueno, pues es una situación muy difícil, hermanos, de la cual vamos a estar ahorita orando. Y nada más déjenme poner aquí, hermanos, en orden todo esto. Ahí ustedes pueden ver en la parte de atrás una pantalla, ¿verdad? Entonces, hoy en este día en particular, hermanos, vamos a hablar del tema que hemos venido hablando desde hace ya 3 semanas. Por aquí, hermanos, vamos a estar avanzando lo que es la página para que ahorita pongamos en orden de lo que vamos a hablar hoy en este día. Y quiero invitarlos a que manden sus saludos, a que manden sus peticiones de oración, a que manden sus anuncios si los hay, a que manden por ahí, hermanos, si tienen, no sé, algo que quieran expresarnos. Y bueno, vamos a empezar ahí en esa página en particular. Vamos a ver cómo andamos por aquí. Bueno, al parecer ya todo está bien, hermanos. Quiero mandar un saludo a mi hermano Miguel Ángel Castañeda, Rodarte, hasta allá, hasta Torreón, Coahuila. Está bien, hermanos. Nada más deje bajar aquí el volumen para que no esté interrumpiendo. Y bueno, también por ahí está nuestro hermano Alejandro Aulalde, Miguel Ángel Castañeda y algunos otros cuantos más que están entrando, que están saliendo. Les invitamos, hermanos, a que compartan estas lecciones. Y antes de dar inicio, primero que nada, vamos a orar mucho por México, hermanos. Pues muchos de nosotros que estamos acá en Estados Unidos somos mexicanos. Algunos son del Distrito Federal, en particular, donde aconteció este temblor de 7.1 o 7 grados en la escala de Richter. Entonces estaremos orando, hermanos, mucho para que Dios ponga los medios, las circunstancias, y esto no sea algo sumamente grave, terrible. Entonces vamos a orar juntos. Dice la Escritura que la oración del justo es eficaz, según allá en la Epístola de Santiago, capítulo 5. Entonces vamos a ir a Dios en oración, y lo invito a usted, hermano, hermana, amigos, si están por ahí conectándose, los invitamos a que estén ahí al pendiente. Y bueno, pues ahorita tenemos ahí una llamada, ¿verdad? Pero más tarde la vamos a contestar. Ahorita no es el momento apropiado, estamos aquí en vivo. Entonces vamos a ir a Dios en oración, hermanos, y después de esta oración vamos a mandar algunos cuantos saludos. Después de los saludos vamos a dar inicio a la lección del día de hoy, hermanos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Padre Celestial, primordialmente te damos gracias, Señor, en esta tarde por lo bueno que eres con nosotros, Padre. Eres un Dios justo, y porque eres un Dios grandioso, Padre, que a veces nosotros nos olvidamos de ti, Señor, y no te buscamos, no clamamos a ti, Señor, aun cuando sabemos que eres omnipresente y el omnisapiente, Padre, y el todopoderoso. Te pedimos muy en especial, Señor, por la situación en la Ciudad de México, Padre, por todas las personas que algunos de ellos han perdido sus bienes materiales, pero mucho más están en aflicción, Padre. Algunos desafortunadamente, Padre, perdieron la vida.
Te pedimos que haya un pronto rescate, Padre, por aquellas personas que hayan quedado ahí varadas, Señor, entre los escombros. Te pedimos por la pronta respuesta, Señor, de ayuda, y para que el pueblo, Señor, se una y pueda haber auxilio para aquellas personas que están sufriendo ahorita en este instante, Padre, y que haya los medios, las circunstancias. Te pedimos, Padre, que nos pongamos en oración y que pidamos unos por otros también, Padre, para ser más humildes y ver que estas circunstancias, Padre, pueden cambiar nuestra vida en un abrir y cerrar de ojos, por lo cual siempre es importante preguntarnos cómo es nuestra relación contigo y buscarte, Padre. En particular también te pedimos por todos los enfermos, los pobres, los necesitados, Padre. Por aquellas personas que están padeciendo algún tipo de aflicción. Te pido por la señora Verónica aquí en la región de Cleveland, Señor, que está peleando su batalla contra el cáncer. Por mi primo, Héctor Reyes, Padre, y su familia, sus hijos. Tú más que nadie, Padre, conoces sus luchas, conoces sus aflicciones, Padre. Te pido por él para que tú le bendigas, le fortalezcas, Padre. Le dejes ver con claridad que tú eres el Dios omnipresente y que escuchas sus aflicciones, Padre. Asimismo te pido por mi madre, por su pronta recuperación, Padre. Por mi hermana en México, Padre, que va a tener una cita importante para ver si se decide, Padre, que le den su visa. Ojalá que tú pongas los medios, Padre, y así pueda ser. Te pido también, Padre, nuevamente por toda la nación en México, Padre, para que estén unidos a través de estas situaciones que han acontecido en estos últimos días y semanas. Te pido también, Padre, que en este día nos llenes de sabiduría para predicar conforme a tu palabra temas importantes, Señor. Asimismo, Padre amado, esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, hermanas, amados internautas, digo internautas, no televidentes, porque no estamos transmitiendo por televisión, hermanos. Es lógica, hablaba con mi hijo Jeremías hace días y le decía que es muy importante, hermanos, a veces usar la lógica, ¿verdad? La lógica nos ayuda a entender muchas cosas. Se dice que la lógica es la ciencia de acomodar los pensamientos correctamente. Le decía a mi hijo, por ejemplo, le hacía una pregunta y le digo, ¿tienes 4 manos? Y él me respondía inmediatamente, es un niño de 6 años, y me decía, no tengo 4 manos, tengo 2. Entonces le decía, es ahí donde usamos la lógica. La lógica te deja entender que solamente tienes 2 manos. E ir en contra de la lógica sería la ilógica o lo ilógico, decir, no, sí tengo 4 manos, cuando podemos ver con nuestros ojos, no, tengo 2. Entonces, hermanos, hermanas, le mando un saludo a Damián Saucedo, como decía, iba a tomar unos pequeños instantes para mandar saludos. Y Damián, estamos orando mucho por México, ojalá que tu familia esté bien allá y que el trabajo que tú estés haciendo allá, ¿verdad? Y todos los demás compañeros pueda ser suplido, puedan ser suplidos de las herramientas necesarias, de las cosas necesarias. Es una situación muy difícil, hermanos, en México, con este terremoto, hermanos, de verdad. Ninguno de nosotros quisiéramos pasar, creo yo, por una situación terrible como esa, como la que ha acontecido en Chiapas también, en Oaxaca, hermanos. Entonces, todas estas cosas, como decía, nosotros no podemos hacer al respecto en lo concerniente, no podemos hacer nada al respecto en lo concerniente a pararlas. Son desastres naturales, hermanos. Y detrás de ello, ¿verdad? Pudiéramos decir, bueno, ¿por qué? Muchas veces se pregunta, ¿por qué Dios permite esas cosas? Lo que deberíamos preguntarnos nosotros es, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Qué tan cerca estoy de Dios o qué tanto me estoy preocupando por buscar a Dios? Eso es lo que yo creo que debemos de preguntarnos unos y otros. Pero pongámonos, hermanos, en oración. Y bueno, el propósito, uno de los propósitos por los cuales estamos transmitiendo hoy en vivo, hermanos, precisamente, decía nuestro hermano Leopoldo Villacorta, oremos por México, claro que sí, hermano. Uno de los propósitos por los cuales estamos transmitiendo hoy en vivo, hermanos, venimos hablando, bueno, aquí les quería presentar este libro, ya se los he venido presentando. Es el material más reciente, hermanos, que hemos estado distribuyendo. Se titula Un noviazgo y matrimonio guiado por Dios. Siempre le doy a Dios la honra y la gloria porque Él es el que nos ha permitido, hermanos, que estos libros y muchos otros más que otros hermanos están distribuyendo sean una realidad. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, hermanos, y precisamente temprano hablaba con un hermano y le decía, hermano, cada virtud, cada cualidad que nos dé Dios, cualquiera que sea, la más simple o la más complicada,
debemos usarlas para el bien de los demás. Debemos usarlas en pro, en beneficio de las almas, en pro, en beneficio del prójimo. Y eso es lo que quiere Dios, hermanos. Dios no quiere que seamos como aquel siervo malo y negligente de la epístola de los talentos, que aún dotándosele de un talento, aquel siervo optó voluntariamente por ir y enterrar ese talento, dinero, no lo puso a trabajar. Pero la aplicación que le da el Señor Jesucristo es que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos talentos y hemos sido dotados, y la pregunta es, ¿los estamos usando? Entonces, si no los estamos usando, la pregunta que surge es, ¿qué está usted esperando para poner a trabajar sus talentos? Hoy en día, hermanos, vamos a hablar ahora sí del tema. Veníamos hablando en días pasados, hermanos, de cuán importante es hablar de estos temas. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, por ejemplo, si algunos son padres, yo soy padre, tengo 5 hijos. Y si yo les pregunto a todos aquellos que son padres, si les hago la siguiente pregunta, y les digo, hermanos, hermanas, amigos, familiares, ¿les preocupa su familia? ¿Les preocupan sus hijos? ¿Le preocupa dónde pasará un día su hijo la eternidad? Hace días fui a una conferencia, hermanos, y una ilustración me llamó mucho la atención que ponía el hermano ahí cuando hablaba de la familia. Porque decía el hermano, Moore, de apellido Moore, decía el hermano que en el tiempo presente estamos tan enfrascados, hermanos, en trabajar en tantas cosas, en tantos proyectos, que tengo que trabajar 14 horas, 12 horas, ganar dinero, hacer una casa, comprar un carro, etcétera. Pero muchas de las veces, hermanos, no estamos preocupados en el bienestar espiritual de nuestros hijos. No estamos preocupados en cómo le está yendo a mi hijo en la vida, en con quién está saliendo mi hija, si es jovencita, o en preocuparme en darle un consejo a mis hijos para que vayan bien por esta vida. El ejemplo que ponía el hermano, tomó un lazo, y en la punta de este lazo, hermanos, le puso cinta de color negro, de esa cinta tipo eléctrica, un espacio pequeñito, prácticamente la punta. La cinta medía posiblemente unos 20 metros. Y decía el hermano, el espacio negro representa nuestra vida en esta tierra. ¿Qué tan corta es? El espacio blanco, 19 punto tantos metros, representa nuestra vida en la eternidad. Y decía, estamos tan enfrascados en preocuparnos en la vida, en el famoso, quiero que mi hijo sea un triunfador en la vida, quiero que vaya a la escuela, a la universidad, que tenga un buen trabajo, que a veces usamos la frase, que sea lo que yo no puedo ser, o que alcance las metas que yo nunca pude alcanzar. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que verdaderamente queremos para nuestros hijos? Un bienestar, que ellos puedan, por ejemplo, crecer, ser temerosos de Dios, tener una familia sólida, tomar decisiones correctas, sabias, o queremos lo que la mayoría del mundo quiere, hermanos. Ahora, hablábamos de estos temas y veníamos hablando de la juventud, hermanos, de cuán necesitada está la juventud, hermanos, de un buen consejo, de una buena guianza. Hablamos de los factores que han repercutido, hermanos, en que haya mucha disolución. Y si usted me dice, hermano, ¿y qué es disolución? Bueno, disolución, vamos a ponerle otra palabra, libertinaje. Que haya mucho libertinaje, que haya muchas fornicaciones, que haya muchos embarazos no deseados en las jovencitas, que haya muchas madres solteras, que haya muchos hogares disfuncionales. Tal vez no nos estamos preocupando por eso, hermanos, y no estamos abriendo la escritura, no estamos pidiéndole un consejo a Dios para que en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos podamos cambiar nuestro destino y no entrar en esos números rojos. Ahora, veníamos hablando, hermanos, por ejemplo, de cómo cada día las estadísticas tan terribles, por ejemplo, me voy a regresar un poquito a las estadísticas. Y fíjense nada más, hermanos, fíjense, de los 490,000 nacimientos, como decíamos, 270,000 nacimientos que serán, hermanos, de adolescentes no casadas. Y dice la estadística del Instituto Guttmacher que ha surgido un aumento triple desde 1960. Y por ejemplo, se dice, hermanos, que en México se calcula que a los 13 años de edad
hay cientos de miles de jovencitas que se embarazan anualmente. Esto es real, hermanos. No es un cuento inventado. No le preocupa a usted, no le da pavor que si usted dice, bueno, si yo no tengo cuidado con mis hijos, mi hija puede estar en esos números rojos. Nunca digamos, a mí no me va a pasar. Le va a pasar al vecino, como decía en un spot publicitario. El hijo del vecino. El hijo del vecino es esto, al hijo del vecino le pasa aquello, el hijo del vecino llega tarde, mi hijo no. Es lo que siempre decimos cuando a veces hay cosas que pueden estar pasando en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque no prestamos cuidado, porque no prestamos atención, porque podemos llegar incluso a convertirnos como padres en padres negligentes. Y los hijos están pidiendo un consejo a gritos y los padres muchas veces están tan enfrascados en su vida común y dentro de la iglesia también, déjeme decírselo, Si no prestamos cuidado, hermanos, podrá el padre, no, es que tenemos que ir a la campaña, es que tenemos que ir al seminario, es que tenemos que ir a la conferencia y etcétera. Y después preguntará el padre y la madre, oye, pero ¿cuándo fue el tiempo que se nos perdieron nuestros hijos? ¿Cuándo? Que tú tan enfrascado en preocuparte tal vez por tu vida espiritual, por tu crecimiento espiritual, pero no te preocupaste por tus hijos, por sus necesidades, por darles un consejo, por darles una guianza. Ahora, decíamos que hay 4 factores, hermanos, que influyen en que los jóvenes sean expuestos a relaciones sexuales tempranas y a consecuencia de ello, hermanos, surgen demasiados, ¿cómo podríamos decirlo, hermanos? Embarazos no deseados. Muchas jovencitas se están convirtiendo en madres solteras y se acuerdan que al principio, hermanos, decíamos según Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, que el escritor inspirado Salomón dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo, hermanos, si acomodamos bien nuestra línea de tiempo conforme a la voluntad de Dios. Hay tiempo para conocernos, para casarnos, para formar una familia y tener hijos. Ese sería el tiempo correcto, conforme a la Escritura. Génesis 2:24. Dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Matrimonio. Después, cuando vemos Génesis 4:1, cuando Eva tiene relaciones con Adán, dice la Escritura que conoció a su esposo. Eso implica que tuvieron relaciones dentro del núcleo matrimonial, no fuera, y dice Eva, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso implica que Dios dispuso que Eva tuviera un hijo. Luego tienen una familia, Caín y Abel. Pero como decíamos, hoy en día, hermanos, nos estamos queriendo brincar los patrones espirituales, los patrones que vienen del consejo divino. Nos importa poco que usted y yo no seamos de las personas que digamos, a mí no me va a pasar, no. Miren, cuando hablamos de los factores, decíamos que uno de los factores, hermanos, dentro de este serio problema, puede ser el factor del círculo familiar. ¿Por qué? Quiero rápidamente recapitular, hermanos, hacer mención de qué cosas pueden pasar en el factor del círculo familiar. ¿Por qué podemos estar fallando a veces en el factor del círculo familiar? Miren, decíamos, hermanos, que muchas veces dentro de los hogares se provocan situaciones en las que se va generando un hogar con carácter disfuncional y de eso vamos a hablar ahorita. Y en ese hogar disfuncional muchas veces no existe, hermanos, hermanas, no existe, por ejemplo, la imagen de un padre o la imagen de una madre. Muchas veces todo esto pasa, hermanos, en los factores del círculo familiar repercuten negativamente en el aspecto de que muchas veces aquí, hermanos, se deriva la carencia o la deficiencia total de comunicación entre padres e hijos. No existe comunicación, hermanos. Precisamente en días pasados, cuando el hermano nos hablaba, hermanos, de qué importante es la comunicación y nos preguntaba, ¿cuántos de nosotros entablamos comunicación con nuestros hijos? Y no comunicación de, ¿cómo te fue en la escuela? No. Que podamos entablar una comunicación abierta, por ejemplo, hijo, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en la escuela, hijo? ¿Cómo te has sentido en este ciclo escolar, etcétera? Poder entablar una comunicación con nuestros hijos, pero hay tanta carencia de comunicación, hermanos, que a veces los padres no están conociendo a sus hijos. Aunque haya nacido del vientre de su madre y su madre lo haya criado los primeros años, pero ya después a veces los padres dicen, es que desconozco a mi hijo. ¿Por qué lo desconoces? Porque tal vez no te has prestado al tiempo de platicar con él, de conocer más de él. Entonces, estos factores, hermanos, como decíamos, son muy importantes. Otro factor, hermanos, es la vergüenza, la ignorancia,
la negligencia que sienten los padres a veces al tratar, como decíamos, los temas del carácter de índole sexual. No, es que a mí mis padres nunca me hablaron de eso y yo no puedo abrir el tema de la sexualidad. Dios nos regaló la sexualidad dentro del contexto correcto, que implica dentro del matrimonio. Entonces, si es algo que Dios nos regaló, ¿por qué no podemos hablar de ello abiertamente con nuestros hijos y decirle, mire hijo, ¿sabe qué? La sexualidad es un regalo que Dios nos ha dado, pero dentro de un contexto en el cual usted primero tiene que casarse, no andar ahí de disoluto, buscando aventuras por aquí y por allá. Y hay consecuencias por ello, precisamente por eso estábamos hablando de todas estas cosas, hermanos. Ahora, el factor del ejemplo, decíamos que es muy importante, hermanos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Decía por ahí alguien, usted puede investigar, incluso indagar, que el primer ejemplo que absorbe a nuestros hijos somos nosotros mismos. Somos como un espejo para ellos. Si nosotros gritamos, ellos aprenden a gritar. Si nosotros somos personas negligentes, ellos aprenderán a ser negligentes. Si nosotros somos personas de carácter débil, ellos aprenderán a ser personas con un carácter débil. Pero al contrario, si nosotros les enseñamos a nuestros hijos buenos ejemplos, eso es lo que ellos van a absorber de nosotros, hermanos. Hablamos también de los factores de índole educativa, hermanos, que las escuelas, las universidades, los colegios tienen mucho que ver, hermanos, en cómo se está viviendo la vida en este tiempo presente. Porque decíamos que, por ejemplo, en las escuelas, hermanos, se les está dando a los jóvenes una información completamente incorrecta en lo que concierne a las relaciones sexuales. Porque, como decía en la clase anterior, habrá maestros que, no sé, directores de escuelas que en lugar de decirles no anden experimentando con las relaciones sexuales antes de tiempo, no. Vamos a hablarle a alguien del sector salud para que les traiga preservativos y los repartan ahí entre el cuerpo estudiantil para que si van a tener relaciones, bueno, al menos las tengan seguras. Entonces, si se fija cómo se incita incluso a las personas, hermanos, a la disolución y al pecado en lo concerniente a lo sexual. Ahora, decíamos que también dentro de las instituciones educativas, hermanos, se da una mala percepción o una mala información, hermanos, en lo concerniente a lo sexual. Malos consejos. Y así consecutivamente, hermanos, en lugar de crear buenas influencias, se crean malas influencias. Pero ahora viene otro ámbito, hermanos, como decíamos. Hablábamos del ámbito del círculo familiar, hablábamos del ámbito de los factores de índole educativa en las escuelas, en las instituciones. Pregúntele usted, por ejemplo, a su hijo, a su hija que va, no sé, a la secundaria, a la primaria. Hijo, ¿te han enseñado algo en lo concerniente a la sexualidad del humano? No, pues sí, que hay una diferencia entre el hombre y la mujer, no, pero más allá, ¿te han enseñado de la educación sexual, de que hay consecuencias por andar experimentando, que la sexualidad es cierto dentro de su contexto normal entre un hombre y una mujer casados? Muchas veces no se enseña, hermanos, eso. Ni siquiera se tocan esos temas. Son de carácter tabú. Ahora, nuevamente, hermanos, los factores de índole educativa, los factores dentro del hogar, hermanos, crean un ambiente negativo, crean influencias negativas. Pero hay otro factor, los factores de las emociones. El índole emocional, hermanos, tiene mucho que ver. Y dirá usted, bueno, pero ¿en qué sentido tienen mucho que ver las emociones? Decíamos que, por ejemplo, en los factores de índole emocional, hermanos, que se presentan en la juventud. Se presentan, por ejemplo, circunstancias en las que los jóvenes, por ejemplo, tienen falta de confianza y seguridad en sí mismos. Son personas inseguras, hermanos. No hay seguridad en sí mismos. Y a consecuencia de ello, ¿qué pasa? Bueno, hay también, por ejemplo, en las emociones, la falta de capacidad, dice aquí, para rehusar a tener relaciones sexuales bajo presión. Muchos jovencitos quieren que los otros jóvenes hagan lo mismo que ellos. Si yo ya estoy experimentando con lo sexual, dice un jovencito, una jovencita, ¿tú por qué no? ¿Qué te detiene? Ejercen presión. La falta de control en las emociones, en los impulsos sexuales, hermanos. Es otro de los ámbitos dentro de las emociones. Hay jóvenes que no pueden, ¿cómo pudiéramos decirlo, hermanos? No pueden controlar sus emociones porque no les han enseñado a controlar sus emociones. Porque no les han enseñado a que todo se puede hacer dentro de lo normal, de lo adecuado, del tiempo debido. Ahora,
el temor al rechazo. Por ejemplo, cuando hablamos de las gangas, ¿no? De las pandillas. Cuando usted le pregunta a un jovencito, a una jovencita, ¿por qué entraste a las pandillas, a las gangas? Bueno, yo quise entrar en las gangas, en las pandillas, porque en mi hogar me rechazaban, me ignoraban. No era prácticamente nadie. No tenía voz ni voto, pero me encontré un grupo de amigos que me aceptaron, no me rechazaron, me abrieron las puertas pero ¿qué vas a recibir ahí? Es la pregunta. ¿Qué vas a recibir, por ejemplo, cuando hablamos del rechazo de jovencitos, por ejemplo, que están viviendo vidas disolutas, vidas en las que ya están experimentando con los vicios, con la sexualidad? Y tú por querer entrar en ese círculo, por querer caber en ese círculo, te vas a querer portar igual que ellos. Vas a hacer las mismas cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque están ejerciendo cierta presión en ti, joven. Ahora, muchas veces decíamos que los jóvenes toman el embarazo, en particular las jovencitas, como una puerta de salida fácil para decir, solamente así puedo salir de mi hogar. ¿Pero por qué quieren salir de su hogar? ¿Por qué? Porque tal vez ya no les resulta agradable vivir en ese hogar. ¿Por qué? Porque tal vez es un hogar disfuncional. Es un hogar en el que no hay paz, no hay tranquilidad, no hay comunicación, no hay muchas cosas. Ahora, la baja autoestima. Muchos jóvenes dicen a veces que experimentan con lo sexual porque con esto le dan sentido a su vida. Es como mencionan aquí. Y así pensarán algunos jóvenes. Es que esto le da un sentido a mi vida, pero hay cosas más importantes que pueden darle sentido a tu vida. No el andar experimentando ahí con lo sexual. No, hay cosas que pueden llenar tu vida. Hablaba con un joven, hermanos, que al igual que yo fue hace tiempo a la milicia, nuestro hermano Iván. Y estar en la milicia es muy difícil, hermanos. Es uno expuesto a mucho pecado, mucha perversidad, muchas cosas negativas, hermanos. Y es muy difícil más para un joven, hermanos, abstenerse de todas esas cosas. Y me decía el hermano cómo él tuvo una lucha continua, hermanos, pero ya era un temeroso de Dios. Y él decía, yo me alejaba de todas esas cosas. Y me hablaba de aquel salmo que dice, ¿con qué limpiará el joven sus caminos? Con la palabra de Dios, hermanos. Entonces, cuando el joven, desde joven, tiene el deseo de buscar a Dios, hermanos, Dios le va a ayudar a que vaya limpiando su camino de contaminación moral, de pecados, de carácter sexual y de todo ese tipo de experimentaciones que a veces quiere llevar a cabo. Pero si no estamos poniendo, hermanos, nuestra vida en las manos de Dios, entonces vamos a tomar decisiones inadecuadas, vamos a tomar decisiones erróneas. Ahora, los embarazos prematuros resultan también, hermanos, por el hecho de querer buscar a alguien que sentimos nosotros que nos va a dar más afecto emocional, porque ese afecto emocional se es carente en el hogar. No existe. No existe el te amo, hijo, te amo, hija. Y como no existe eso, el joven o la jovencita sale de su hogar para buscar en un lugar que no es su hogar, entre comillas, el afecto emocional del noviecito, la noviecita, y cuando menos recuerdan ya están experimentando con lo sexual. Decíamos también los factores socioculturales. ¿A qué me refiero con esto? Decía, hermanos, en los factores socioculturales, decíamos lo siguiente. Decíamos que en los factores socioculturales, hermanos, hay situaciones como cuáles. Se acude, por ejemplo, a escuelas donde los embarazos en los adolescentes, por ejemplo, se toma como algo común, como, no es cosa del otro mundo, hombre, no te preocupes, hay solución para todo. Se toma muy a la ligera, pudiéramos decirlo. Las instituciones están siendo permisibles. Las costumbres y las tradiciones que se inculcan en muchos países, hermanos, en los cuales se deja ver a la juventud o se es hasta bien visto, por ejemplo, que las jovencitas se embaracen a una edad muy temprana, o sea, como nuevamente. No es cosa del otro mundo, dirán algunos. ¿Para qué te escandalizas, hombre? Pasa hasta en las mejores familias. Entonces, no se trata de eso, hermano. No se trata de andarnos comparando. Es que pasa en las mejores familias. Yo creo que esa forma de expresión, hermanos, discúlpenme que lo diga, pero es una forma muy mediocre de querer justificar nuestras malas conductas, nuestras malas decisiones. O sea, decir, pues los demás lo hacen, ¿no? Entonces, como decían nuestros abuelos, ¿no?
Oh, entonces, si una persona va caminando y se deja caer al vacío, por el hecho de que esa persona, por ser irracional, se dejó caer al vacío, entonces tú también vas a ir atrás de esa persona y te vas a dejar caer al vacío porque esa persona lo hizo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Nuevamente usando la lógica. No, de ninguna manera. Entonces, digo que a veces nos justificamos mediocremente, hermanos, porque vemos a las mayorías. Oh, aquel lo hace, aquel también. No, pues si yo lo hago no hay problema. No, es que se trata siempre de buscar, hermanos, tomar las mejores decisiones para nuestro propio bien, no para nuestro propio mal, hermano. Yo sé que a veces hemos tomado en el pasado, personas que no tenemos a Dios en nuestras vidas, hemos tomado decisiones muy erróneas, hermanos, y hemos sufrido por ello, pero se trata precisamente de enseñarle a la juventud que esto sí se puede evitar, hermanos, sí se puede evitar. Ahora, decíamos que dentro de los factores socioculturales, hermanos, por ejemplo, se viven culturas donde la televisión, el cine, la música, el internet transmiten fuertes mensajes, hermanos, de una manera muy frecuente con índole meramente sexual. Precisamente el otro día una señora, no sé su nombre, estaba haciendo un comentario, estaba haciendo como una especie de hipnosis o de explicación de la música moderna, hermanos. Y decía que en una canción que dice yo y tú y al final los cuatro nos metemos a un mismo cuarto y cosas por el estilo. Decía, ¿cómo va a ser posible que en las canciones modernas se está incitando, por ejemplo, no solamente al libertinaje sexual, sino prácticamente a la orgía? O sea, y los jóvenes, dice, ahí están bailando esas canciones, ahí están tarareándolas, ahí están poniéndolas, incluso hasta en los kinder, como decía el otro día un amigo, que qué triste es que ya no ponen el himno nacional, sino mejor ponen canciones de reggaetón en la mañana, hermanos. Entonces, dice uno, ¿por qué? Porque las socioculturas donde vivimos, o los países donde vivimos, hermanos, incitan a eso, incitan a que, por ejemplo, prendas la televisión y lo que estamos viendo ahí, hermanos, sinceramente, aunque digamos que no, 80% de lo que vemos en la televisión es mugrero, es incitación al pecado, a la disolución, al desorden moral, etcétera, porque todo está cargado con mensajes altamente sensuales, aunque digamos que no. Nuevamente he hablado en el pasado de temas, hermano, de diferentes aspectos. Por ejemplo, cuando hemos hablado del problema del alcoholismo, a usted no le van a presentar, por ejemplo, una bebida embriagante que después se la tomó y fue y se estrelló allá en el poste y luego después acabó en la prisión, o aquel que desafortunadamente, ¿verdad?, se metió en problemas legales porque, no sé, chocó y mató a alguien. El diablo es muy astuto, hermano, recordemos. Él quiere ponernos las caras bonitas del pecado, pero desafortunadamente, hermanos, nuestras sociedades se están dejando llevar por eso. Ahora, el uso de las drogas, cigarro, alcohol, drogas de cualquier tipo, hermanos, nos incitan a qué, hermanos, a llevar vidas a veces desordenadas, de verdad. Pero vamos a hablar no del problema, nos toca hablar, hermanos, de la solución al problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando, hermanos, que sí hay algunas soluciones a los problemas y a las deficiencias que se originan, hermanos, dentro de todos estos índoles. Vamos a hablar en primer lugar del índole familiar, hermanos. Posiblemente usted ha oído hablar de hogares disfuncionales. Y nuevamente, cuando hablamos de los hogares disfuncionales, hermanos, pudiéramos decir, en mi hogar no pasa eso. Decía alguien, cuando empezamos a expresar esto, en mi hogar no pasa esto, todo está bien, todo es color de rosa. Decía alguien que usamos la frase que no queremos ver al elefante en la sala, o no queremos ver al lagarto en la sala. ¿Qué significa esto, hermanos? Que hay un tremendo problema que es evidente, pero todos le sacan la vuelta. Todos dicen, no hay problema. Es como si usted viera un agujero en su sala o en el techo de su casa y usted dijera, no pasa nada. Pero ¿qué tal cuando viene la lluvia? Se va usted a mojar, se va a inundar su casa. ¿Por qué? Porque hay un problema tan severo del cual usted no está teniendo el debido cuidado y la debida responsabilidad de hacer algo al respecto. Así son nuestros hogares, hermanos. Miren, ahora déjeme decirle algo, hermano. Vamos a hablar del factor familiar. Decíamos que hay 4 factores: el familiar, el educativo, el emocional y el sociocultural. Pero hablemos del aspecto familiar.
¿Por qué hay tantas familias disfuncionales? Y déjeme decirle algo, hermano, hermana. Miren, esa familia disfuncional puede ser la suya, puede ser la mía y ni nos hemos dado cuenta o no nos queremos dar cuenta, hermanos. ¿Por qué? Por andar viendo la paja del ojo ajeno. Aquel mira cómo anda, mira aquel cómo es desordenado. Cuando en nuestro hogar a veces, hermanos, están pasando tantas cosas y no estamos tomando cartas en el asunto. Ahora, cuando hablamos de factores de índole emocional y más que nada en particular el factor familiar, hermanos, yo sé, entiendo y asimilo, hermanos, que todos nosotros que hemos tomado la decisión de venir de las tinieblas a la luz, ¿y a qué me refiero de venir de las tinieblas a la luz? ¿Por qué? Porque antes éramos personas sin Cristo, hermanos. Y nada más déjeme leerle para que usted vea cuál es nuestra condición como seres humanos cuando somos personas sin Cristo, hermanos. El apóstol Pablo, cuando escribe la epístola a los Efesios, dice lo siguiente, hermanos, según la Escritura. Quiero apoyarme con la Escritura. Dice la Escritura en Efesios, capítulo 4, acerca de la conducta que tenemos, hermanos, cuando no existe ningún tipo de temor de nosotros en Dios, ni existe ese deseo de buscar a Dios, hermanos. Fíjese, dice el apóstol Pablo lo siguiente, según la Escritura. Efesios 4:17, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Entonces, si se fija cómo Pablo hace una diferencia, ya no anden como los otros gentiles. Diríamos nosotros, los hermanos en Éfeso eran gentiles, pero ¿por qué Pablo hace una diferencia? Porque los otros gentiles, hermanos, vamos a ver cuál era su condición, cuál era su regla de vida, cuáles eran sus estándares. Porque dice el apóstol Pablo que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes? Los otros gentiles que no tenían a Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, fíjese, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y Pablo nuevamente vuelve a hacer la diferencia. Yo sé que tal vez algunos de ustedes en su trabajo, si usted es cristiano, le dirán, ay, tú te crees mucho porque eres cristiano. No se trata de que nos creamos nada, hermanos. Simplemente que usted, como dice el apóstol Pablo, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, como diciendo, Cristo no les ha enseñado a ustedes a ser disolutos, Cristo no les ha enseñado a ustedes a ser personas irracionales, insensibles, personas lasciviosas, personas impuras, llenas de toda contaminación moral. Cristo no les ha enseñado eso. Entonces, cuando usted trata de vivir una vida recta, los demás lo van a criticar, le van a decir, ay, ahora sí ya no tomas, ya no fumas, ya no dices malas palabras, ya quiero hacer las cosas bien. Pero con eso estamos manifestando, hermanos, que hay un estilo de vida en el cual nos estamos dejando llevar por el enemigo, que es Satanás. Y como dijo Pablo, ahí no tenemos, hermanos, freno por nada. Vivimos en una ignorancia voluntaria porque no queremos buscar a Dios, etcétera, etcétera. Esa es nuestra condición sin Dios, hermanos. Es una condición terrible. Pregúntese usted nuevamente. Decía el hermano, muchos de nosotros, por ejemplo, decía, venimos arrastrando viejas costumbres porque es como fuimos criados. Por ejemplo, si mi papá me gritaba o mi mamá, yo les grito a mis hijos. Si mi papá sacaba el cinto y de repente me da uno que otro chirrionazo, yo también le voy a dar un chirrionazo a mi hijo cuando se porte mal, porque eso fue lo que yo aprendí. Si mi papá me dijo, es que tú no sabes hacer nada bien, eres un inútil, yo así le voy a decir también a mi hijo cuando él no sepa hacer algo correcto. Aprendemos estándares, modelos, pero déjeme decirle algo. A veces hacemos esas cosas y si nos ponemos a pensar por qué las hacemos, diríamos, es que las hago porque no tengo otra manera mejor de cómo hacer las cosas. Pero, por eso mismo, cuando venimos a conocer la verdad, cuando venimos a conocer el Evangelio, hermanos, yo sé que es muy difícil a veces hacer una transición, quitarnos de viejas costumbres, por ejemplo, no sé, a veces puede que seamos iracundos, hermanos, puede que hablemos palabras hirientes, a veces sin querer queriendo. A veces su esposa le puede decir a usted, oye, es que tú siempre me hablas rudo, siempre andas como enojado, que no puedes cambiar tu forma de ser, no puedes ser una persona más agradable para tu propio bien y para el mío y para nuestros hijos y nuestra familia.
Oye, es que tú estás siempre tan enfrascado en el trabajo, ¿no? No conoces otro vicio más que el ser, como dicen en inglés, workaholic, trabajador al 100%, pero no tienes un tiempo para tu familia. No tienes un tiempo para mí como esposa. Entonces se crea la disfuncionalidad, hermano, los padres contra los hijos contra los padres. Ahora, hablemos un poco de eso, hermanos. Es cierto que muchas veces venimos cargando con costumbres viejas, hermanos, porque fue lo que aprendimos de nuestros ancestros, de nuestros padres, de nuestra madre. Pero déjeme darle una buena noticia. Sí podemos cambiar esos estándares, hermanos. Ahora, miren, es cierto que, como decíamos, venimos de las tinieblas a la luz, y quiero mencionar algunos pasajes que nos dejan ver, hermanos, que Cristo ha transformado nuestras vidas desde el mismo momento que decidimos ser sumergidos en las aguas del bautismo para venir a ser nuevas criaturas. Y les decía precisamente el domingo a los hermanos que ahora somos participantes de una naturaleza divina, no una naturaleza terrenal, hermanos. Ahora, según segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5. Pero quiero que consideremos pasajes como Juan 12:46. Diríamos, ¿qué dice Juan 12:46? Bueno, pues nos vamos a apoyar con la Escritura. Y si vamos a la Escritura, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 46, nos dice lo siguiente, acerca de esa transformación. Dice Juan 12:46, observemos, cuando hablando de las tinieblas, dice, cuando habla el Señor Jesucristo mismo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las tinieblas, hermano, hermana, amado internauta, representan o son sinónimo de Satanás, del pecado, de la esclavitud, del estar alejados de Dios. Así vivimos cuando vivimos sin Dios, confundidos, tomando decisiones erróneas. Entonces, primeramente tenemos que ver quiénes éramos y quiénes somos. Y tenemos que ver que esas viejas costumbres, esos viejos hábitos, sí podemos cambiarlos, hermanos. Sí se puede. Ahora, cuando leemos, por ejemplo, pasajes como 2 Corintios 4:6, veamos lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice la Escritura lo siguiente, 2 Corintios 4:6. Permítame tantito, sea un poco paciente conmigo. Y dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 lo siguiente. Dice el escritor inspirado, el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, 6. Dice la Escritura, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces se fija, tinieblas, luz. Hay otro pasaje que quiero considerar, incluso son dos pasajes, Efesios 5:8. ¿Qué nos dice la epístola a los Efesios capítulo 5, versículo 8? Dice lo siguiente, Efesios 5:8. Porque en otro tiempo, ¿a qué se refiere el escritor cuando dice en otro tiempo? Tiempo pasado, nuestra vida vieja, nuestra vida sin Cristo, nuestra vida en tinieblas. Observe quiénes éramos en otro tiempo. Porque en otro tiempo, fíjese, dice el escritor, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y quiero concluir con otro pasaje, Colosenses 1:10 al 14. Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14, dice la Escritura lo siguiente, 1:10 al 14. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Observamos, tinieblas, luz. Entonces, muchas veces
no queremos ser librados de las tinieblas. Queremos todavía cargar con ese costal, hermanos, hermanas, de ira, enojo, rencor, resentimiento, malas palabras, vicios, etcétera, etcétera. Y no queremos despojarnos del viejo ser. Y si no nos queremos despojar del viejo ser, ¿qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplo vamos a dar en nuestro círculo familiar? ¿Qué conductas vamos a manifestar? Ahora, es cierto, recordemos una cosa, somos seres humanos que venimos de las tinieblas, pero hemos sido transportados a la gracia de Cristo a través de su acción redentora, hermanos. Piensen eso, mediten eso. Ahora, ¿qué debemos considerar con todo esto? Rápidamente, mire, le voy a decir algo. Cuando no queremos despojarnos, hermanos, de nuestras viejas conductas, de nuestras viejas tendencias, deje checar por aquí el tiempo, nos quedan unos cuantos minutitos, 10 minutos. Cuando no queremos despojarnos, hermanos, de este tipo de conductas, vamos a ser personas, por ejemplo, ¿verdad? Que a veces maltratemos injustamente a nuestros hijos, o incluso a nuestro cónyuge. Vamos a ser personas que vamos a tener todo el tiempo ofensas verbales, de una forma u otra, griterías, iras, enojos, palabras corrompidas, hermanos. Vamos a ser personas, o como padres, por ejemplo, podemos ser padres sobreprotectores. Podemos ser padres indiferentes o hijos indiferentes y negligentes. Podemos llegar a ser padres que somos muy rígidos en la disciplina, y como somos muy rígidos en la disciplina, eso va a repercutir en nuestros hijos en un aspecto negativo. Podemos ser padres exageradamente, hermanos, entremetidos en la vida de nuestros hijos. ¿Sabía usted eso? O podemos ser simplemente personas en las cuales no sabemos cómo llevar a cabo un sano diálogo, hermanos. Siempre acabamos peleando o criticándonos unos a otros dentro del círculo familiar. Pues tú no sirves para nada, tú tampoco. Ya me voy, yo también. Entonces, no se trata de eso, hermanos. Se trata de acudir al consejo de Dios, reconocer, ser lo suficientemente humildes, hermanos, como hijos de Dios, y decir, necesitamos de Dios. Todos, cristianos y no cristianos. Si usted es cristiano, refleje en su mente, por ejemplo, una imagen de cómo es mi vida en Cristo, cómo es mi vida dentro del círculo familiar, cómo me llevo con mi esposa, cómo me llevo con mis hijos, cómo les hablo, cómo los trato, qué consejos les doy, qué quiero para ellos. Ahora, mire, si usted no es cristiano, yo le voy a hacer una pregunta. Dirá usted, ya quieres evangelizarme, ya quieres ser como Pablo cuando quiso persuadir a Agripa. No, simplemente queremos invitar a las personas que usted considere una pregunta o dos. ¿Cómo es su relación con Dios? Usted lo sabe. Yo no lo conozco. Yo conozco a algunos de ustedes que están aquí entrando ahorita, pero yo no los conozco a todos. Yo no puedo decir, hermana Laura, hermana Diana, amigo Carlos, Colunga, ¿cómo es tu vida con Dios? No, cada uno de nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo estoy con Dios? ¿Qué va a pasar conmigo el día de mañana, por ejemplo, si yo muero? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué cosas voy a recibir? ¿Qué va a ser de mi vida de aquí, no sé, a un día, a una semana, a un año? Si estoy sin Cristo, sin Dios. Porque esas son preguntas, hermanos, déjeme decírselo. Pareciera que no, pero son preguntas que nos impulsan. Si realmente hay un deseo de cambio en nosotros, nos impulsan a hacer algo al respecto. A decir, bueno, ¿qué voy a hacer para cambiar mi situación? Es como si usted, por ejemplo, le dice al doctor, tienes diabetes. A partir de aquí tienes que tomar una decisión. Cambiar tus hábitos alimenticios, cuidarte. Depende de usted si quiere cuidarse, si quiere vivir un tiempo más de calidad, o descuidarse y posiblemente tener una vida en la cual van a venir sufrimientos. Así es nuestra vida. Pregúntese usted, si está lejos de Dios, ¿qué está esperando para venir al Señor? Es la pregunta. Ahora, quiero leer un pasaje que quiero compartir con todos, seas hermano en Cristo o no. Si eres hermano en Cristo, este pasaje nos ayuda a entender, hermanos, cuál era nuestra vida vieja, pero cuál tiene que ser nuestra vida presente, y eso va a repercutir en nuestras familias, porque si yo digo, bueno, si antes era aquel gritón, si era el borracho, si era el maldiciento, si era la bailadora que me gustaba andar en los bailes, si era aquella mujer disoluta, si era aquel adúltero, infiel, etcétera,
Entonces depende de nosotros, hermanos, hermanas, si queremos que Dios transforme nuestras vidas para bien. Porque dice la Escritura lo siguiente. Dice, quiero leer un pasaje, hermanos, en Efesios 4, 17 al 24. Ahorita leí una porción, pero ahorita lo quiero leer todo. Según la versión, la Biblia Reina Valera, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan conforme a la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Observemos esto que es muy importante en cuanto a la pasada manera de vivir. Observemos la ordenanza. Despojaos. ¿Despojaos de qué? Preguntaríamos, dice el escritor. Despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que despojarnos del viejo hombre? Es la pregunta. Porque el escritor dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Según Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Hay otro pasaje que quiero compartir con ustedes antes de acabar. Ya se me está acabando el tiempo, me está ganando el tiempo, hermanos. Vamos a poner otra imagen ahí. Considera esos pasajes: Juan 12:46, 2 Corintios 4:6, Efesios 5:8 y Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14. ¿Por qué considerar estos pasajes? Porque como ya vimos, estos pasajes nos hacen ver a los que ya somos hijos de Dios cómo Dios transformó tu vida al traerte de las tinieblas a la luz. Dios puede hacer eso contigo si tú quieres, si aún no eres cristiano. Pero quiero leer otro pasaje, según la Biblia, lenguaje sencillo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. Y esto es para nosotros, hermanos en la fe, para que veamos cuál es nuestra vida, cómo nos debemos de conducir, cuál era nuestra vida vieja, nuestros estándares viejos, nuestros hábitos viejos. Hay que desarraigarnos de nuestros hábitos viejos, nuestras conductas viejas, nuestros pecados, hermanos, nuestras pasiones, nuestros malos deseos. Dice la Escritura lo siguiente: Cristo sufrió físicamente, así que prepárense para luchar armándose con la misma actitud que tuvo Él. Pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Eso significa que está dispuesto a vivir el resto de su vida según la voluntad de Dios y no según los deseos humanos. Ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Cometían pecados sexuales y hacían todo mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, parrandas y adoraban a ídolos abominables. Por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida loca y desenfrenada, y por eso hablan mal de ustedes. Mire, hermano en la fe, es cierto que usted cada mañana se levanta y usted dice: yo quiero ser una persona nueva, pero usted llega a su trabajo y ve ahí que ahí andan dicharachando, diciendo malas palabras, y usted empieza también a dejarse llevar por ese juego, a decir malas palabras, a actuar igual que aquellos. De repente usted es débil a veces en la bebida social y ay, es que no puedo desarraigarme de la cervecita y de cuando en cuando me tomo mi six pack pero nomás ahí para calmar la sed. Entonces usted se está dejando llevar por sus viejos hábitos. ¿O cuántas veces puede que usted, me decía en una ocasión un hombre, me decía: ay, yo soy muy débil con las mujeres, tengo esa debilidad, dice, soy muy infiel, dice, por eso trato de abstenerme de las mujeres, de mantenerme lejos, porque cada que estoy cerca de una mujer, puedo, no sé, persuadirla para entrar con ella en una relación ilícita. Y decía: no, eso no debe ser así. Entonces, muchas veces, hermanos, no queremos despojarnos de nuestra vida vieja. Claramente dice Pedro: ya no, hermanos, pongan un freno, desvíense de esos malos deseos, de esas malas pasiones. Tenemos que pagar el precio, sí, pero vea usted sus hijos, por ejemplo, si usted nació en un hogar donde no había temor por Dios, acuérdese cómo era el estilo de vida que se vivía en ese hogar. Acuérdese, tal vez usted andaba ahí en las fiestas y usted también se emborrachaba y usted participaba en muchas cosas desagradables. ¿Por qué? Porque ese ejemplo le dieron sus padres. Porque era el estándar de vida ahí.
Era algo común. ¿Por qué? Porque se vivía sin Dios. Pero ahora que usted ha tomado un cambio en su vida, tal vez los que antes convivían con usted ahora le digan, ay, ahora sí ya te hiciste el aleluya, ya no quieres, convivir con nosotros porque tomamos, porque fumamos, porque nos drogamos, porque hacemos bailes escandalosos, porque fornicamos, porque somos personas, no sé. Entonces, es ahí donde usted tiene que decidir qué quiero para mí y para los míos. ¿Un buen ejemplo o un mal ejemplo? ¿Quiero que se repita la historia? ¿Quiero seguir con ese estándar de ser un hogar disfuncional o quiero que Dios construya mi casa? Y con este pasaje quiero acabar, que es un pasaje muy hermoso, hermanos, el Salmo 127. ¿Por qué? Observemos lo que dice este salmo, hermanos, el salmista en el Salmo 127. Es un pasaje y un salmo muy hermoso que a mí en lo particular me gusta mucho. Cuando dice el salmista, David, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. A resumidas cuentas, ¿qué implica esto, hermanos? ¿Qué nos quiere decir el salmista con esto? Que una casa que cimienta sus bases en el temor a Dios va a ser una casa bendecida. Pero una casa que no quiere tener temor por Dios, ni quiere tener la mínima disposición de buscar a Dios, hermanos, va a sufrir las consecuencias. Definitivamente. No se trata de eso, hermanos. Entonces quiero concluir con las últimas gráficas, hermanos. Ya leíamos esos pasajes y ahí acabamos. Consideremos, la próxima semana vamos a seguir hablando, hermanos, de cómo a veces podemos estar nosotros siendo personas que estamos cayendo en actitudes de hogares disfuncionales y no queremos reconocer a veces. Pero bueno, quiero pasar a los saludos ya se acabó la clase, hermanos. Miren, quiero mandarle un saludo a nuestro hermano Gerson Ruiz, hasta allá, hasta Guatemala. A nuestro hermano Sergio Castillo, dice, saludos, hermano, oraciones por Roberto Hernández y Antonio Flores. Gracias. Nuestro hermano Sergio Castillo de Uvalde, Texas. Nuestro amigo Carlos Colunga dice, saludos y bendiciones, Antigua, y qué bien por tus lecturas y oraciones en el nombre de Jesús. Dios te bendiga también, vea, compañero de milicia, y ahora vea, buscando también la sabiduría de lo alto. Dios te bendiga y te ayude, Carlos Colunga, vea, que el Señor te guíe y te oriente. También mi primo, vea, me dio un gusto platicar con él un poquito, y ahora platiqué con mi otro primo, ¿verdad? Héctor Reyes. Y de verdad, hermanos, que sentí un gozo enorme, ¿verdad? De ver cómo él también está buscando al Señor, ¿verdad? Dice bendiciones, dice mi primo, ¿verdad? Igualmente, primo, hasta Torreón, Coahuila, ¿verdad? Te mando muchos saludos, muchas bendiciones. Tus hermanos de Colombia, ¿verdad? Que se identifican como creciendo en el Evangelio. Mi concuño Samuel Rodríguez y todo hasta ahí le mando un saludo, ¿verdad? Él y a toda su familia, mi cuñada Elizabeth, ¿verdad? A sus hijos. Nuestro compañero Manuel Escobar también dice, si ellos lo hacen, nosotros evitarlo, hermano, educar bien a los niños. Mi prima, va, América Consuelo, la hermana en Cristo Pamela, también, nuestro hermano Fabián Garza, nuestra hermana Mari Jovel, el hermano Alfredo Valenzuela, nuestro hermano Guillermo Palestina, nuestro hermano Jimmy Jaime, ¿verdad? De allá de Nueva York. Nuestra hermana Sibia dice, por esto hay carencias de iglesias organizadas bíblicamente, porque desde los jóvenes hay vidas desordenadas a la vida sentimental. Muy cierto, hermana. Nuestro hermano Samuel Beltrán desde Nueva Jersey, ¿verdad? Nuestra hermana Cruz Barrientos. Dice nuestra hermana, mi hermano, hay escasez de instrucción acerca de estos temas del noviazgo y crean un gran impacto negativo en la iglesia cuando se cometen grandes errores. Nuestra hermana Eunice Gordiano también le mando un saludo. A nuestra hermana Lucy Vázquez Amador, nuestro hermano Luis Diego. Nuestro hermano Leopoldo Villacorta dice, nuestro Dios, oramos, rogamos, suplicamos por la sanidad emocional, física, espiritual, por los hermanos de México, oramos por los que sufren en México, tomo control de sus vidas, dale, Señor, seguridad, confianza, dales fe, Padre, oramos, porque dice ahí, el Salmo 91:11, dice, ¿verdad?
nuestro hermano Daniel Guzmán, nuestro hermano Iván, José Juan Ruiz Flores, también le mandamos un saludo. A Mario Ramírez, a Marcelino, nuestro hermano Marcelino, nuestro hermano Osito Tejano, ¿verdad? Nuestro hermano, ¿cómo se llama? Ociel, ¿verdad? Le mandamos un saludo a mi esposa, la hermana Rosy, ¿verdad? La hermana Delia Acuña, a nuestro amigo Policarpo, a nuestra hermana Elena García, a Elmer, Juan Antonio Guillén, a Daniel, a Oscar y Karen Chávez, a Tomás también, hasta Piedras Negras, ¿verdad? A veces vemos tus programas, Tomás, no creas, también estamos ahí al contacto, ¿verdad? Entonces, vamos a despedirnos, hermanos, con una oración, ¿verdad? Oremos a nuestro Padre Celestial para que Él nos ayude, y de esta manera, hermanos, vamos a concluir con este programa, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración. Nomás deje cerrar por aquí, ¿verdad? Esta página que tenemos por ahí, ¿verdad? De lo que es esta página que está creando por ahí a Disturbio, hermano. Vamos a cerrar ahí lo que es proyector. Pero bueno, vamos a ir a Dios en oración. Ahora sí, hermanos, vamos a concluir con una oración final. Oremos. Bendito Padre Celestial, primordialmente, Padre amado, te damos muchas gracias nuevamente porque eres bueno con nosotros. Te pedimos muy en especial, Padre, por nuestros hermanos en México y todas las familias, las gentes de allá, de aquella ciudad, Padre, de la Ciudad de México, que fue sacudida con ese terremoto, Padre, que usted ponga los medios y las circunstancias para que haya una pronta ayuda, auxilio. Padre bendito, también muy en especial le pedimos por nuestras familias, los que somos padres, por nuestros hijos, le pedimos por los jóvenes, Padre. Le pedimos por nuestras vidas mismas, que seamos personas que verdaderamente luchemos por hacer un cambio en nuestras vidas, dejar viejos hábitos, Padre, y ser mejores cada día. Le pedimos por todas las personas que aún no conocen de su palabra, para que usted también les ilumine, Señor, y puedan venir de las tinieblas a la luz, Padre, que es nuestro mejor deseo. Asimismo le pido por toda mi familia, por mi primo Héctor Reyes, que usted nuevamente, Padre, escuche sus plegarias, le bendiga, le ilumine, le fortalezca en estos momentos tan difíciles de su vida. Por mi primo Alfredo, también en Torreón, por toda su familia, Padre. Le pido por mi esposa, mis hijos, por cada uno de ellos, Padre, que nos dé la capacidad de orientarlos por el buen camino, Señor. Por toda mi familia en México, Padre, por mi prima América y su lucha que ella tiene contra el cáncer también, por mi madre, por la batalla que tiene también por su embolia que le ha invadido su cuerpo físico, Padre. Le pido también por mi padre, mi hermano y mi hermana que posiblemente vaya al consulado el día de mañana, Padre. Ojalá que tenga buena respuesta, Padre. Usted es el Dios bueno, todopoderoso, el que puede mover corazones, Padre, para que haya resultados positivos, Señor. Asimismo, en este día que ya estamos próximos a despedirnos, bendíganos, Padre, a cada uno de nosotros y ayúdenos a ser mejores. Perdonen nuestras faltas y culpas si le hemos ofendido, Padre. Y todo esto se lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues me despido. Un gusto estar con ustedes nuevamente de parte de su servidor y su hermano en Cristo, Osvaldo Rodríguez. Recuerden que estos videos, hermanos, los estamos poniendo en YouTube. Visiten mi canal. Estamos también, hermanos, distribuyendo este libro nuevamente. Dirán, qué lata el hermano con su libro, ¿verdad? Pero lo único que queremos, hermanos, es compartir con ustedes, ¿verdad? Esa bendición que Dios nos da, hermanos, de trabajar para ustedes y de hacerlos partícipes, ¿verdad, hermanos, de estas bendiciones, de estas posibilidades. En México ya va a estar disponible el libro, hermanos, para aquellos que me están diciendo, hermano, ¿cuándo va a estar el libro? Bueno, el día 29, hermanos, de septiembre, primero Dios, ya va a estar listo en México. Usted puede ordenarlo a través de Biblias de Estudio Telles. Ahí usted puede recibir este material, hermanos. Solamente va a valer 220 pesitos. Dirá usted, es mucho dinero, hermano. Pero, como le digo, muchas veces nos gastamos más dinero en otras cosas banales, hermanos, y ni nos duele, ¿verdad? Sacar la mano del bolsillo y desembolsar, ¿verdad? 300, 400, 500 pesos. Entonces, algo que le puede edificar de algo, un pasaje le puede enseñar algo, una frase, no sé, algo le puede entrar a usted, ¿verdad? Que usted diga, ¿sabe qué, hermano? Eso me sirvió mucho y fue gran bendición para mi vida, ¿verdad? Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. Su hermano y su servidor en Cristo, Osvaldo Rodríguez, me despido. Nos vemos el próximo martes, hermanos, a partir de las 5 de la tarde, tiempo del centro.